analizar un poco más, ¿no? Solo atendiendo a las múltiples facetas en estos fenómenos, evitamos este reduccionismo. Yo creo que la historia agraria que yo entiendo como una disciplina transversal, que incluye tanto la historia económica como la historia social, como la historia política, creo que está en una posición inmejorable para evitar este reduccionismo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos sentimos cómodos en esta visión más transversal de la historia agraria y creo que vale la pena ponerla en valor para evitar estos análisis históricos más incompletos o más reduccionistas. Muchas gracias. Uno de los puntos en común que han aparecido en las tres intervenciones, creo que es bastante visible, ha sido que tanto el estudio del cambio tecnológico como el estudio de la historia política o más específicamente los procesos de democratización, la vocación central es pensar la agencia campesina y responder a visiones que piensan al campesinado como un agente ahistórico, carente de cultura, carente de política, carente de democracia, que se define por sus carencias, lo que no tiene. Sin embargo, en la sesión de la mañana se planteaba que el campesino también había sido pensado en su papel posible o potencialmente revolucionario. Entonces, tal vez esta mesa puede servirnos, entre otras muchas cosas, para reflexionar sobre cuál ha sido la trayectoria o de qué distintos modos ha sido pensado el sujeto campesino desde aquellos tiempos en que el objeto central era la propiedad como relación de producción hasta estos tiempos en los que se observa cierta separación epistemológica. ¿Cómo ha cambiado las distintas formas de pensar ese sujeto? ¿Cuánto importa esto? Si sigue o ha tenido en algún momento un papel central ese sujeto en el modo como pensamos los problemas históricos. Es una pregunta un poco grande, pero bueno, la lanzo a la mesa. Se vincula también con cuestiones que ya han salido en intervenciones anteriores. ¿Cómo se piensa ese sujeto? Y luego ya abrimos. Yo abro ya. Abrimos. Si no me debo hablar. Yo creo que tu mención es muy oportuna. Noto una cierta contradicción entre algunas de las cosas que has dicho esta tarde y que hemos discutido esta mañana. Yo creo que hay una, de nuevo, visión. No hace falta para poner el rey de méritos, y yo tengo también las muchas cuestiones importantes e interesantes que ha aportado la historiografía en las últimas décadas. Llevar atrás una visión tan monolítica, tan en bloque, tan negativa respecto al papel que en los años 60 o 70 pudo cumplir en la historiografía decía el sujeto campesino. Yo creo que ahí, hablar de marxismo en general una vez más, impide ver las variantes y las propias tensiones y contradicciones entre los historiadores marxistas. Claro, cuando he leído esto, sobre todo a propósito de la intervención de Miguel Cabo, cuando he leído esto, las reflexiones sobre la política en los campos que realiza la izquierda liberal y muy en especial la alternativa marxista del materialismo histórico no hacen sino notar en la visión elitista y depreciadora de unos rurales vistos como sacos de patatas. Yo he pensado, entonces no debía entender bien ni a Lorenzo Bull, ni debía entender bien a Marco, porque luego ha terminado las análisis, ni debía entender bien al propio José Fontana, que entre otras cosas, y a muchos otros, que ahora he vivido, que de memoria siempre es un interesante, ¿no? Que ponían precisamente de relieve que uno de los problemas de que no se hubiera producido un cambio social que hubiera realmente modernizado las sociedades, en concreto la España, es que no había habido una revolución campesina. Es que no había habido una revuelta campesina. Luego le daban al campesinado un papel político muy importante.
Esto es lo que se suponía que había ocurrido en Francia. Otra cosa es que sea o no sea así, pero se suponía que había ocurrido. Por tanto, visión negativa con respecto al campesinado en una cierta historiografía de análisis y de marxismo. Claro, análisis cubre muchos historiadores. Cubre Marlowe, cubre Brodel, cubre Duby, y los historiadores marxistas cubren a Hilton, cubren a un Hobsbawm que sí tiene una cosa y tiene otra, cubren una gran. Esas simplificaciones tienen el inconveniente después de que quizá habría que rectificar un poco esa visión e indicar quiénes son en concreto los que mantienen esa visión para, de alguna forma, no producir una visión un poco engañosa de lo que ocurrió entonces. Y claro, en el caso español, incluso, lo voy a decir yo antes, por si acaso después interviene Jesús, antes de que lo haga, incluso la visión que se tenía de que el campesinado, después del fracaso de la revolución, había sido de alguna manera manipulado por un tradicionalismo, una visión conservadora. En el año 84 Jesús Millán hizo una tesis que se llama Realistas y Campesinos, donde ponía justo lo contrario. Es decir, el papel del campesinado como agente político transformador y no manipulado por una... Estaba en la tesis de Jesús Millán, estaba después en el libro de Ramón Garrabollo, José María Pradera de Jesús Millán, y había sobre ese tradicionalismo cosas ya dichas en un sentido musical. Y luego la obra de Marx, y esto enlaza también con un comentario que he hecho Juan al principio. Es que Marx tiene, si cogemos al Marx desde el principio de su trabajo hasta el final, ha cambiado mucho. La biografía de Gary Jones lo pone muy bien de realidad. El Marx del final de su vida es un Marx que está en contacto con los teóricos rusos, que se interesa por la comunidad rusa y que tiene una visión completamente diferente de ese Marx que podría decir que el campesinado era algo así como Dios. Es decir, es un Marx que ha cambiado enormemente. Es más, nosotros recibimos a través de Marx en aquella época la obra de Chaganov y de muchos de los teóricos de la parte de la Europa Oriental, que ahora no recuerdo porque mi memoria es muy mala, que habían insistido en la importancia del campesinado desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista también de la importancia de la economía, peculiaridad de la economía campesina, que algunos llamaban entonces la del campesino. Esto respecto a los matices necesarios que siempre son convenientes, sin que aparezcan, no sé, una especie de simplificaciones que yo creo que olvidan un poco esas diferencias. Y en cuanto a una cuestión por parte de ejercicio de memoria, y ya repito, tengo muy mala memoria y me olvido de muchas cosas, en relación con la primera intervención y con la intervención de Juan, lo habéis hecho muy bien, tenéis toda la razón, que la tecnología agraria es un tema no apenas tratado por los escritores que estaban concentrados en la cuestión de la producción de agraria. Me habían dicho que había excepciones. Bueno, yo creo que es importante poner en relieve algunas de esas excepciones. Por ejemplo, uno de los pioneros en el estudio de estas cuestiones fue Emile Girard. A Emile Girard le interesó muchísimo la cuestión de la productividad y sobre todo los fertilizantes. Y publicó un trabajo sobre el guano y la introducción del guano en la agricultura valenciana que fue, en aquel momento, un auténtico aldabonazo. Es verdad que lo publicó en una revista de geografía y es verdad que a veces deberíamos de mirar una época en la que la geografía y la historia estaban muy unidas y se hacía desde la historia geografía por aquello de los anales que empezaban con la estructura geográfica, el clima, y después desde la geografía se hacía historia, y recuerdo a no pocos geógrafos que hicieron una historia económica, una historia social interesante, por lo menos en el país, en la zona nuestra, en el país valenciano. Eso por un lado. Y después, y esta es una, no sé si es una mala memoria mía, pero como Jesús tiene mejor memoria me corregirá, si sigue atento a lo que estoy diciendo. Y es así, ya lo sé, yo tengo esta rotación y siempre bajo mañana, nunca es a la... Pero es una broma, Pero yo creo que me corrija Jesús, que tiene mejor memoria. Yo creo que Enrique Mateu también hizo cosas muy interesantes sobre cuestiones de fertilidad y sobre cuestiones de productividad en su tesis doctoral sobre el arroz. Es simplemente para recordar estos dos autores que merece la pena que se tengan en cuenta, porque el primero creo que el artículo suyo es de los años 70 y el segundo ya es de los años 80, un poco más tarde. No, yo, ¿quién lo ha dado por a mí? Bueno, pero lo podemos compartir. No, porque yo no comparto lo que tú dices, Pedro. O sea, quizás sea demasiado radical la afirmación de Miguel Cabo, pero en buena medida yo tuve que sufrir a uno que tú dices ahí
sea, que acabo de citar, un planteamiento de saco de patatas absoluto. ¿Quién? Fontana. Y la reacción que tuvo, yo no lo he contado nunca, pero la reacción que tuvo cuando publicamos el libro de Ecología Campesina de Historia, algún día la Fontana. Bueno, pero eso es otra cosa. Radical no, Yo no el planteamiento era que desde el marxismo, quitando a alguna gente, como tú, como puede ser Jesús y poco más, el planteamiento que había del campesinado era la subordinación a la clase obrera. Y era una disminución absoluta del papel protagonista. De hecho, en el campo se asociaba perfectamente con el caciquismo, con todos los tópicos. Basta leer la literatura de esa época. Yo no estoy de acuerdo contigo que aisladamente alguna gente del marxismo, pero incluso desde el punto de vista político, el Partido del Trabajo, la ORC, el Partido Maoísta, yo estuve algún tiempo, el Partido Comunista, todo su análisis, desde el punto de vista de los sindicatos, pues, evidente. Estoy leyendo ahora una tesis sobre el sindicato del campo y digo que protagoniza la movilización entre los años 75 y 85, donde los escritos reflejan claramente lo de esa minusvaloración del mundo campesino, que es evidentísimo, con un planteamiento marxista clarísimo. Que haya excepciones no cabe duda, pero que una vez para mí, recuerdo discusiones muy fuertes, porque nosotros estábamos defendiendo al campesinado contra nosotros, Eduardo Sevilla y contra fue sin piedad. Recuerdo un encuentro aquí en el año 87, aquí en Santiago, de Eduardo Sevilla y el mismo, plantear económico, cayó de todo. Y la única solidaridad que teníamos era con los compañeros de Galicia que ya tenían que ir juntos. Es decir, que no. Absoluto, no ha hecho un papel. Hay también una evolución de la cuestión muy pequeñita. No, pero Una cuestión pequeñita. Acabamos de publicar un libro que recoge una serie de artículos de José Fontana y hay uno dedicado al campesinado. Sería otra parte, no lo sé, es que claro. Luego se convirtió, se cayó del caballo. Las personas cambian y los cambios hay que tomarlos en cuenta y no hacer una fotografía fija. Segundo, en la quiebra de la monarquía absoluta del campesinado tiene un papel muy importante. Lo que pasa es que es traicionado por la burguesía, que será discutible, pero no quiere decir que sea un saco de patatas. Tiene un papel muy importante el campesinado en la quiebra de la monarquía absoluta. Yo creo que otra cosa es que tú tengas razón respecto a esos debates, que yo no puedo decir cómo fueron, porque fueron debates muy vuestros, y a lo mejor la visión política de José Fontana sobre el campesinado era una visión, pero desde el punto de vista del análisis del siglo XIX y de lo que pasó en la transición o en la crisis del antiguo régimen, yo creo que no, en cualquier caso, todo es interpretado en historia. Sí, bueno, yo quería hacer una intervención muy breve, no viendo debates teóricos, porque el nivel de conocimiento de la historiografía en general y en particular de la historia agraria está muy por debajo de la media de este foro. Pero precisamente porque estoy de fuera, porque me dedico a estudiar la historia de la criminalidad, violencia y movilización colectiva, a veces me encuentro con cuestiones relacionadas con la historia agraria y la comunidad agraria y quiero dejar presente que también en estas investigaciones se encuentra la idea de agencia, ¿no? Por ejemplo, he estudiado el crimen económico en los años 40 y 50 del siglo XIX, durante la implantación del primer código penal liberal que se llevó a la práctica. Y me encuentro con que los campesinos tienen mucho que decir sobre qué crímenes se perseguían y cómo se perseguían. En un momento en que la Guardia Civil apenas tenía implementación efectiva a la hora de identificar los crímenes, eran las propias comunidades las que dejaban sin castigar determinados crímenes que están en el Código Penal, como por ejemplo el piquete, la recogida de restos después de las cosechas con un principio estaba bestiado, no lo denunciaban. En cambio, con otras cuestiones, como por ejemplo el hurto, que entiendo que el hurto de la cosecha ya recogida cuando estaban las casas, que entiendo que entraba mucho más que en ese caso la visión liberal de la propiedad estaba mucho más enfocada en la visión tradicional. En ese sí que lo denunciaban, sí que perseguían a los criminales y hacían esfuerzos por llevarlos ellos directamente ante los tribunales. Entonces, bueno, eso, que realmente desde otros puntos de vista también se ve la agencia. Y en un caso concreto que comentaba el profesor Cabo sobre la dictadura de Primo de Rivera, precisamente, bueno, he estado estudiando la movilización colectiva en el año 1995 y tenemos un caso en el que en el pueblo de Sarria, pequeño pueblo de Lugo, para quien no lo conozca, ante una situación en la que se pone una tasa sobre la cría de cerdo. Se
se reúnen de manera más o menos espontánea 3.000 campesinos, van al ayuntamiento de forma totalmente pacífica, sin que sea necesario que cargue la Guardia Civil, exponen sus protestas ante el Consejo Municipal, piden una mora de 6 días para discutir la cuestión, después van ante el Gobierno Civil, es decir, que sí, que realmente, incluso para una persona que lo ve desde fuera, sí que encuentra posibilidad de agencia, y en el caso concreto de la dictadura de Primo de Rivera, sí una madurez política en cuanto a movilización en relación a etapas anteriores. Bueno, yo quería dialogar con Manolo. Una de las ventajas que han salido en estas reuniones realmente que esto es un espacio, no sé si excepcional o no sé si demasiado son del buey, pero no es normal y bueno, es tanto con preferencia que decíamos antes, ¿no? Tu intervención me ha recordado una afirmación de Schumpeter cuando comentaba el debate de la método de Streit entre Smoller y Menger, ¿no? Y decía cómo en los debates académicos se mezclan cuestiones personales en una proporción que pueden condicionar una visión más equilibrada. Entonces, yo creo que reducir a Fontana en esa afirmación justamente que lo vio y que es una cuestión muy personal, me parece que es un análisis reduccionista. Posiblemente luego Fontana se cayó del caballo, no sé, yo no tengo ese punto de mira, ¿no? Pero si hubieras leído lo que yo he escrito en la historia agraria, David Soto sí lo ha leído. Yo también. Bueno, pues ahí queda demostrado, trataba de decirte las cosas de historia agraria que ha hecho Fontana, aparte de un artículo en el publicado en Historia Social, que me parece que cada uno de vosotros lo comentáis, pero hay y aparte de lo que es la visión de la crisis del antiguo régimen, tú mismo citas lo del año 1979 respecto a la reforma agraria liberal. Entonces, bueno, que Fontana tenía algunas debilidades y que tenía equivocaciones, bueno, pues como todos, pero reducir a Fontana como un simple replicador del saco de patatas es totalmente inadecuado. Es posible que no sé, que la cuestión medioambiental enlazara demasiado tarde, pero yo creo que la labor, bueno, en la misma revista de Historia Agraria, que la revista de Historia Agraria tiene esa capacidad que tiene Fontana de poner a disposición de la gente las últimas novedades que habían salido en la historiografía europea. Creo que el artículo es algunos artículos sobre historia, eso es del año 94. Entonces yo creo que tu experiencia personal y que te duele no tiene por qué servir para generalizar la obra, que tiene múltiples posibilidades. Es decir, también una cuestión personal. Una cuestión de réplica, yo no era una cuestión personal en absoluto, yo no he tenido ningún desencuentro con Fontana, no he tenido nada, simplemente que la gente es como es y tiene sus planteamientos, y es una persona muy coherente, pero es que ahora yo alabo esa coherencia, pero lo que pasa es que hay cosas que se equivocó, evidentemente, no que yo, pero es que tú estás acordando una misma cuestión, disfrutando de la cuestión, pero mira, el cuento, o sea, yo tuve una disquisición respecto a esto y veo cómo se manifiesta. Se acabó, no hay más. Yo es que no creo que esto ni vaya en mérito ni en demérito de Fontana. Esto no tiene nada que ver. Bueno, yo no sé qué viene esto. Y esto sí es verdad que no sé a qué viene, porque parece como si yo estuviese aquí atacando a Fontana. Yo estoy ni atacando a Fontana ni nada. Es decir, de la misma manera que había gente que cuando tenía una posición política determinada, con toda su coherencia y necesidad, ¿por qué no? Pero es que malo hay. Es decir, porque hay que sacralizar a una persona desde el principio hasta el fin. Ahí está sacralizando. La manera como se lleva el asunto acabamos. La mesa quiere recuperar su palabra. Bueno, será si el pueblo es no. No, todavía hay autoridad. Militar, por supuesto. Bueno, quisiera retomar el tema, pero desde otra perspectiva. No porque no tuviera nada que decir sobre esto, es muy pertinente las llamadas a procurar una sucesión.
a partir de aquí. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho, pero no acabo de ver claro del todo. El tema está muy verde todavía, quizás, ¿no? No acabo de ver algunas de las propuestas que, por ejemplo, sobre todo, cuando se mete en el, le da la sensación, disculpas de antemano si estoy simplificando las cosas. Cuando se mete en el mismo caso, en el mismo saco, perdón, como si una cosa llevara a otra, como si hubiese una especie de nexo obligatorio, me ha parecido a mí entender, a lo mejor tergiverso, por un lado, la cooperación, la participación de determinados sectores sociales, que aquí llamamos el campesinado globalmente, y son campesinados muy distintos. La participación del campesinado en procesos de democratización, por un lado, y como si no hubiese ningún problema en eso, lo que podríamos llamar, o yo llamaría, la defensa y conquista de determinados intereses específicos. La defensa de determinados intereses del campesino, es decir, que la gente no es tonta y que si actúa de determinada forma lo hace porque va buscando sus intereses y su lógica, eso es una cosa. Y que eso siempre, en todo momento, esa defensa de los intereses propios, que la gente no sea idiota, no sea pasiva, que la gente no vaya a remolque de lo que digamos, que eso conduzca necesariamente, contribuya eficazmente a un proceso que llamamos democratización, a mi modo de ver, es otro. A mi modo de ver, eso lo tienen claro, por ejemplo, algunos que estudian la participación o el enrolamiento de la parte de la clase obrera en movimientos fascistas, ¿no? ¿Quiénes están en la SESA? En gran medida, trabajadores industriales, jóvenes, desempleados, bla, bla, bla. Y se matan, se apuñalan en las tabernas con las juventudes comunistas, que son jóvenes, desempleados, bla, bla. ¿Eso quiere decir que los trabajadores de la SSA son idiotas? No. El nazismo le dio un montón de cosas. Disparó un montón la actividad social, los llevó de paseo y mucho más. Hizo urbanizaciones enteras de residencia para que tuviesen vacaciones. Hizo hasta un barco para que fuesen de veraneo en cruceros para la clase obrera. Ahora, ¿eso es contribuir a la democratización? No. Auschwitz, por caso. Cuando Goebbels empieza a difundir a los trabajadores del frente